El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Hola, soy Viviana Pacheco. Y yo soy Marta Uribe. Y esto es Diálogos con tu Sabiduría. Y hoy vamos a hablar de el miedo. Como si no fuera nada. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo hablar del miedo! Sí, es una emoción compleja. Es una emoción compleja, pero que además yo creo que da para tema bastantes episodios, me parece. Sobre todo en este contexto. No queremos hablar de la pandemia, pero obliga, ¿no? Como que sí, el contexto supuesto, también sí. llama a hablar del miedo y probablemente nos lleve mucho más que un solo capítulo. Seguro. Ese es un tema que da para muchas cosas, además porque permite verlos de unas perspectivas totalmente diferentes. Uh-huh. Una cosa es la emoción del miedo, otra cosa es la energía del miedo, otra cosa es el miedo para qué nos sirve, otra cosa es cuando sentimos que ya el miedo no es útil. Hay tema para rato. Listo. Si quieres podríamos como comenzar a hacer esa distinción que tú hiciste entre el miedo como una energía o el miedo como una emoción. Ok, yo veo, digamos, el miedo como una emoción es súper válido. El miedo me protege, el miedo me ayuda a sobrevivir, clarísimo. El miedo es el que me dice, por ahí no haga esto. El miedo es una emoción muy valiosa y nos ayuda en términos de protección y sobrevivencia. Uh-huh. Ahora, la energía del miedo, desde mi perspectiva, es algo totalmente diferente. Es cuando mi foco está puesto en, ay, no quiero que me pase eso. No quiero que me pase eso. Que es algo totalmente diferente. Es más, esta mañana me daba risa porque le ponía el ejemplo al esposo de una amiga mía cuando estábamos hablando sobre eso. Y él me decía, no, es que yo me sugestiono muy fácil con cosas. Entonces le decía, pero ¿cómo qué? Decía, no sé, si hablan de que, voy a inventar, que alguien se enfermó de tal cosa, entonces él dice, uy, ¿qué tal que a mí me dé eso? Entonces es mejor no hacer tal cosa. Okay. Ahí entonces surgió la conversación de la energía del miedo. Entonces una cosa es que yo diga, el aguacate me parece delicioso y me lo voy a comer porque es saludable, porque sabe rico, porque me ayuda, porque todo lo que tú quieras, a decir, me toca comer aguacate porque si no, entonces me dará un infarto, porque si yo me como la grasa que no es, entonces seguramente, entonces es mejor, hay que comer aguacate. Esa es energía del miedo. Estoy haciéndolo desde porque no quiero que me pase algo y no porque qué rico hacerlo, que es una energía totalmente diferente. Y entonces claro, ahí sí sentiría yo que la energía del miedo me limita. Claro, porque es un movimiento evitativo. Totalmente. ¿No? Tú no lo haces porque quieres, sino que lo haces para evitar algo. ¿No? Entonces es casi un movimiento hacia atrás. Por eso es tan complejo también hablar del miedo, ¿no? Y hay tanto tema en torno al miedo como dicen por ahí, los valientes no son los que no sienten miedo, esos son los arrojados, ¿no? Sino que pese a que tienes miedo, vas hacia adelante. Entonces, ¿no? para allá voy. El tema de vence tus miedos, nunca sientas miedo. No, o sea, si yo tengo miedo de botarme al mar en la mitad de la noche, pues no lo hagas porque fijo te ahogas o te come un tiburón. O sea, hay cosas que uno dice no. Y si siente miedo es porque efectivamente hay un riesgo. Pero hay cosas que el miedo en términos de que me limita a no hacer cosas que en las que siento que estoy corriendo riesgo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces aquí voy. Si yo pensara solamente en el miedo, pues claramente no estaba aquí sentada, no hubiera atendido el llamado y no estaría hablando de temas además que son complejos y que adicional a eso puede haber miles de perspectivas diferentes. Pero ahí hay un riesgo controlado. Claro. ¿Sí? Y si yo no doy como ese pasito de decir, pues hay que hacerlo, pues no lo haría. En ese sentido, el miedo sí es importante uno decir, tengo que hacer lo que me da miedo para poderlo vencer. Uh-huh. Pero sin un riesgo de no sé cómo ponerlo, o sea, un riesgo, un peligro, lo que yo considero peligro para mí. Es que eso es bien interesante, porque, claro, primero tenemos que el miedo es parte de nuestra constitución y tiene una función básica que es clave. La sobrevivencia, como decías tú al principio. Te está avisando
que algo puede ser perjudicial, incluso letal, ¿no? Esa es la función que tiene el miedo, ¿no? Importantísimo, o sea, sin miedo seríamos, no sé, kamikazes o no tengo ni idea. Claro. Entonces Clarísimo. tiene una función. Y en ese sentido es una emoción que hay que aceptarla, porque cuando aparece el miedo, sí hay una señal de algo que nos parece una amenaza. Y que hay que ponerle atención. Y hay que ponerle atención, ¿no? No sacamos nada con decir no. O lo que nos dicen mucha gente, pero no tengas miedo, esto es súper fácil, pero ¿por qué tienes miedo si esto es ridículo? Bueno, el tema es que si está el miedo es porque es una llamada de atención, ¿no? Y yo creo que más bien que hay que abrazar el miedo, como dicen por ahí, o aceptar que aparece y el siguiente paso tal vez sea poner atención, ¿no? A ver, si aparece el miedo, ¿cuál es la amenaza percibida? ¿No? Y en ese gesto o en esa pregunta, ¿cuál es la amenaza percibida? ¿No? Te permite un cierto grado de libertad de poder decir, bueno, ¿qué tan real es? ¿Qué tanto me limita? ¿Qué tanto no me limita? Yo creo que ahí es la clave, ¿qué tanto me limita? Uh-huh. O sea, si no hubiera un riesgo y pasar ciertos límites, pues no estaríamos haciendo esto que estamos haciendo ahorita. O no habríamos hecho miles de cosas que si echamos para atrás. Obvio, la primera emoción pues es miedo, además porque como está hecho para sobrevivir nos va a decir, yo no conozco esto, pilas, no lo haga. Y en ese orden de ideas pues no haríamos nada. Claro. Hay que ver es cuando realmente la palabra que tú acabas de decir es me limita y entonces no me permite avanzar. Exacto. Porque me paraliza. Y ahí hay bastante sutileza, ¿no? Porque claro, hay cosas que tú dices, esto es un riesgo vital, y real, ¿no? Si aparece, yo qué sé, un cocodrilo, una araña venenosa, es un riesgo vital. Pero esos miedos que ya son más sutiles, ¿no? Por ejemplo, esto que decíamos, miedo a hablar en público o miedo a hacer estos podcasts, tiene que ver con otro tipo de, comillas, muerte, ¿no? Que es la muerte del yo que percibo, que es la muerte de mi identidad social, que es la muerte de defraudar a otros, etcétera, ¿no? ¿Cómo me verán? ¿Qué estarán pensando? ¿Qué se imaginarán? Es otra la amenaza, es un poquito más sutil, ¿no? Claro. Y ahí se empieza a complejizar también, ¿no? Porque ante el miedo, y hoy socialmente también lo podemos observar, tú puedes básicamente reaccionar al menos de 3 maneras, ¿no? O vas hacia adelante, como digo yo, es como, ok, tengo miedo y ¡fum! Arraso, ¿cierto? Huyo, o me quedo paralizado y me resto, ¿no? Me resto de todo, me resto de la vida, me quedo encerrado, me quedo sin hacer nada finalmente. Y aparece una prima hermana del miedo, muchas veces, que es la rabia. Ok, pero antes de entrar en la rabia, me haces pensar una cosa. Cuando tú dices ir para adelante, no sé, poniendo un ejemplo, cuando yo estoy aprendiendo a montar bicicleta y me caigo y me pego durísimo. Entonces, lo primero que hay que hacer es vuélvete a montar. Porque si paras ahí ya te quedas con, siempre que me monto en una bicicleta me va a pasar algo, o el que se estrella manejando en el carro. O sea, tienes que volver a hacer eso, claro, para mostrarle a tu cerebro que efectivamente eso puede pasar y que se puede. ¿A eso te estás refiriendo cuando dice vamos para adelante? ¿O vamos para adelante es arrasar? Arrasar ahí, y claro, lo que venga. Por eso ahí yo lo hermanaba con la rabia, ¿no? Muchas veces tiene que ver con un gesto de voy a eliminar aquello que me da miedo, ¿no? Okay. Que puede ser observamos, por ejemplo, en la vida cotidiana, muchas veces que vemos personas muy enrabiadas, tal vez están muy asustadas, por ejemplo, ¿no? Y si no distinguimos las dos emociones, nos podemos equivocar tanto al juzgar al otro o como el otro en sus acciones. O más sutil que eso, por ejemplo, en la educación de hijos, por ejemplo. Cuando nos enojamos porque traen malas notas, ¿no? Y los retamos y les decimos que por qué, y increpamos, tienes que estudiar más. Muchas veces esa rabia no es rabia, es miedo al fracaso de los hijos, ¿no? Que los saquen del colegio. Que los echen del colegio, que les vaya mal, que fracasen en la vida, pero una reacción que les vaya instantánea. Mal, que les vaya mal. Ante el miedo aparece una rabia que además es protectora, ¿no? Entonces, por eso también hablar del miedo es un ámbito muy complejo porque va de la mano de muchas otras emociones. También puede haber dolor. También puede haber dolor en el miedo, ¿no? Claro, es que conectar ahí vuelve a aparecer otra vez el tema de pausa, entiendo qué es lo que me pasa, tengo miedo, tengo rabia, tengo dolor,
qué es lo que pasa, cuál es en teoría el riesgo que estoy corriendo, para entonces tomar pasos frente a eso. O sea, y voy a poner mi ejemplo, si yo no hubiera hecho podcasts únicamente piezas de audio antes, yo no podría estar sentada ahorita acá, o sea, y fue muy retador, obvio, ya van 2 años haciendo esto, lo mismo contigo, pero de una siempre había tenido que hacer un paso anterior. Un paso anterior. Y a veces, por eso me da miedo un poco el arrancar, pensar que se le vaya un poquito la mano en ese arranque y lo que haga terminando es devolviéndose mal. Es que por eso es bonito ese ejercicio, ¿no? Y es un poco lo que los invitamos a hacer a ustedes también. Cuando aparece el miedo, no hay que hacerse el loco con el miedo. Hay que decir, ok, tengo miedo. ¿Cuál es la amenaza percibida? Primera pregunta, ¿no? Luego de la amenaza percibida... La consecuencia de esa amenaza. Exacto. ¿Cuál es la consecuencia? ¿En qué me limita? ¿O de qué me está restando? Y una tercera mirada es, ok, ¿qué riesgos asociados hay en relación a esto? ¿Qué puedo hacer con los riesgos asociados? ¿Ah? Voy a confesar algo aquí en Confesiones con tu... Voy a cambiar el nombre, Confesiones con tu sabiduría. Como quieras. No, pero sí, aquí hablando de eso, fíjate una cosa que me hiciste acordar. Cuando tomé la decisión de formarme como coach, como venía del mundo organizacional, administradora de empresas, sentía que había sido un cambio tan radical, entre comillas. La primera vez que traté de decir, ¿y tú qué haces? Alguien dijo, uy, yo sí sé que es coaching y eso no sirve para nada. Así en un almuerzo con todos los amigos de la familia de mi marido. Y yo me quedé así y no pude contestar nada al respecto. Ni siquiera me pude... nada. Y duré mortificada durante mucho tiempo y no le decía a nadie yo qué hacía. Entonces, cuando se presentó la posibilidad de hacer coaching organizacional, fue una manera de decirme, aquí estoy a salvo, porque está dentro de un contexto que para mí es un contexto seguro. Entonces, poder trabajar temas de liderazgo, desarrollo de habilidades, trabajo en equipo, planes de sucesión, planeación estratégica, y como que yo decía, aquí estoy, y eso me da mi valor, porque en el otro no era valiosa. Entonces, es ese miedo a perder valor frente a algo. Esa era mi amenaza. Y yo veía a todos los que se han formado conmigo como, no, yo soy coach. Y yo los miraba como, no digas eso. Eso no, es peligroso. Eso no se dice. Yo a todo el mundo le decía, no, mira, yo soy administradora de empresas, pero sí, como que necesitaba poner eso. Entonces, acabo de entender hablando contigo que ese riesgo es un riesgo que nosotros mismos nos ponemos. A ese es el miedo al que hay que ponerle atención, no al que no te deje saltar a la piscina con cocodrilos. O sea, ese hazle caso, sí, por favor. Pero el otro, de hacer el alto y decir un segundito, aquí es que le estoy teniendo miedo, como dices tú, ¿cuál es la amenaza que hay? Y mi amenaza era mi imagen. Claro. ¿Qué iban a pensar? Esta se chifló, ahora se metió en una secta, y ahora se las da de psicóloga, y tú que eres psicóloga y tienes la formación, pues yo no la tengo, entonces no me las puedo dar de... ¿Sí? Y es entrar como en terrenos que no... Y es ahí donde limita. Claro. Pero yo creo que tú hiciste una movida, esa es mi opinión, una movida muy inteligente, ¿no? Cuando descubrimos cuál es la amenaza, tampoco se trata de hacer un kamikaze, ¿no? Como decir, ok, descubrí la amenaza y voy a con todo. No, cada uno tiene su ritmo. Me cada uno echarme para atrás un par de años. ¿No? Y entonces, pero hiciste una movida que era muy a tu medida. Es como decir, ok, voy a dar mi primer paso, pero lo diste y en un espacio que a mí me parece que es en el cual me siento más cómoda. Pero es un primer paso. Hay que dar pasos chiquitos porque a veces nos pasa y también la sociedad nos empuja. La única forma para quitar el miedo es hacer lo que te da miedo. Sí, pero eso tiene unos pasos. Eso no puede ser botarte al agua. Es como para aprender a nadar. A mí no me pueden botar a mar abierto de noche. Que nunca vuelvo, yo creo que ni a tocar agua para bañarme, más o menos, del pánico que me puede entrar. Claro. De hecho, puede ser muy contraproducente. Cuando uno tiene un miedo, enfrentarse, como invadiéndose por eso, puede tener el efecto contrario.
puede aumentar el miedo y quedar en una parálisis por mucho tiempo. Claro. ¿No? Pero también se puede convertir en excusa. Por eso tiene tantos temas, porque es que por eso la pausa en una emoción como esa es tan importante, porque ahí cuando dice, o sea, soy yo poniéndome mi propio límite, realmente si es miedo, ¿a qué es a lo que realmente le tengo miedo? Así es. Sí, hay bastante para trabajar. Yo creo que esa puede ser también una tarea, una reflexión. ¿Qué es lo que realmente te da miedo? ¿Cuál es la amenaza percibida? Y después que descubras cuál es la amenaza percibida, ¿cuáles son los riesgos y de cuáles te puedes ir haciendo cargo? Poquito a poquito. Claro, y ahí estamos hablando de la emoción de miedo. Ese es el Exacto. trabajo para mirar la emoción de miedo. La energía de miedo es otra cosa, pero la emoción de miedo, esa es la manera de hacernos cargo. Yo creo que esto vamos a seguir profundizándolo. Probablemente vamos a traer muchos ejemplos que estén vinculados con el miedo, y en la medida que vayamos avanzando en otras emociones, el miedo siempre aparece como compañera o se esconde detrás de otras emociones, como hemos visto. Así que probablemente vamos a volver sobre el tema varias veces. Y si logran identificar realmente, después de haber hecho esos pasos que tú mencionas que son clave, porque es como una hoja de ruta, identifiquen acciones que sean retadoras, pero en las que no corran riesgo. Perfecto. Y que inconscientemente creo que eso fue lo que hice. Claro, me demoré unos añitos. Les vamos a ahorrar unos años. Ese es el resultado final. Pero sí, es con todo. Porque además la vida siempre te va a traer cosas que tú no sabes. Absolutamente, todo el tiempo. Nunca sabemos lo que va a pasar. Creemos que sabemos, pero de verdad no tenemos idea. Y ahí sí lo conecto con lo que decías al principio. La pandemia es el primer ejemplo. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a vivir esto? ¿No? Y que estamos a medio todavía. Pero bueno, eso ya va a ser tema de otro podcast. Otro podcast. Así que te invitamos a compartir, si es que haces este ejercicio de mirar tus miedos, de cuestionarlos, identificarlos, etc. Te invitamos a que compartas con nosotros en nuestra cuenta de Instagram, Diálogos con tu Sabiduría, todo corrido sin acento. Sin acento.